arma. Eh, un arma es una unión de las dos cosas que hemos visto a lo largo del curso, que es por un lado los procesos autorregresivos y por otro lado los procesos de medias móviles. En general, los ARMA los vamos a componer de la misma manera y con la misma lógica. Entonces, si tenemos un AR, será el componente de la primera entrada de esta ecuación que estoy mostrando aquí, será el componente que referirá al grado u orden del autorregresivo, y la segunda entrada será el orden del medias móviles. Entonces, es un arma 1-1, tiene una simbolización muy sencilla, que es esta que estoy expresando aquí, que es una serie de tiempo que depende de un delta. En esta ocasión voy a utilizar delta, porque en cierto sentido en delta voy a incorporar a dos componentes que he venido discutiendo a lo largo del curso. Básicamente en delta voy a incluir al componente A0 más el componente μ. Si se acuerdan, el componente A0 era el término constante del componente autorregresivo, y el componente μ es el término constante del componente de medias móviles. En ese sentido, por eso mi notación ahora cambia un poco, y simplemente cambia para agregar ahora el concepto de delta. Bien. Ahora, los autorregresivos de orden 1, o los ARMA de orden 1-1, tienen una lógica, como les comenté, de unificar tanto los AR con los MA, y son muy sencillos como el que estoy expresando ahí. También podríamos hacer una serie de operaciones para agregarlos utilizando el operador rezago, de tal manera que entonces yo podría ver que esto se podría ver como xt igual a delta más A1 de L de xt menos 1 más UDT menos B1 de L UDT. ¿Sí? Entonces, utilizando la lógica del operador rezago, voy a factorizar todos los elementos que corresponden a X y todos los elementos que corresponden a U. Entonces, las únicas dos variables que cambian con el tiempo aquí son X y U. De esta manera, entonces, podría tener de un lado de la ecuación, tendría A1 menos LA1 por X de T, y del otro lado tendría delta más 1 menos B1 de L que multiplica a U de T. En estricto sentido, lo que yo tengo de cada uno de los lados de la ecuación, por un lado tengo aquí un polinomio alfa de L que multiplica a X de T, y del otro lado tendría yo a delta más un polinomio beta que depende de L que multiplica a U de T. Entonces tengo básicamente una conformación muy sencilla de cómo se verían la solución de un procedimiento de ARMA 1-1. Puedo hacer despejes de cada uno de los términos para dejar únicamente del lado izquierdo del signo igual, únicamente la serie de tiempo, de tal manera que quedaría como x de t sería igual a delta sobre 1 menos A1. Le puedo quitar el componente L, simplemente porque como estos componentes, ninguno de estos componentes depende del tiempo, entonces son constantes, quedarían así, más 1 menos B1 multiplica L sobre 1 menos A1 que multiplica a L que multiplica a U de T. Bien. Ahora, este nuevo componente que tengo aquí, le voy a encerrar en rojo, es un componente que en realidad ya conocemos en este sentido. Es un componente que podríamos agrupar de tal manera que se pueda descomponer bajo una lógica de descomposición de Wolf. Entonces, con una lógica de descomposición de Wolf podemos utilizar esta transformación. Voy a también cambiar mi notación y voy a decir que el primer componente de la serie de tiempo va a ser entonces que va a quedar como x de t, y voy a cambiar mi notación y voy a decir que todo el primer componente va a ser una nueva μ que va a contener tanto a delta como a 1 menos a 1. Entonces va a ser un nuevo término constante, ¿sí? Que va en estricto sentido contener tanto los componentes del coeficiente
asociado a la parte constante del autorregresivo más el constante que correspondía al media móvil. Más una descomposición de Wald que voy a suponer de la misma manera que lo venía yo haciendo, ¿no? La descomposición de Wald dada por phi de 0, que multiplica a U de t, más phi de 1, que multiplica a U de t menos 1, más puntitos, más phi de, para donde vayamos, de U de t menos p, más, continuamos hasta infinito. ¿Sí? Entonces, en este sentido, lo que estoy haciendo es descomponer el factor estocástico. Lo puedo agrupar como una descomposición de Wald, como la que estoy colocando en este caso, en esta expresión. De la misma manera que lo venía yo haciendo con el caso del autorregresivo y también de forma similar como lo había hecho con el caso de medias móviles. ¿Sí? Entonces, simplemente es utilizar esa descomposición y poder agrupar una ecuación de esta manera. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bien. Ok. Ahora bien, entonces lo que voy a hacer ahora es extender este análisis hasta el concepto de ARMA PQ. Es un modelo ahora más amplio. Es un modelo que ahora incluye tanto un término, digamos, que corresponde a al parte de autorregresivo, más un término que corresponde a la componente de medias móviles. Y una lógica muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, todo esto que está aquí es el componente A, y todo este componente que está aquí es el componente de medias móviles. De hecho, el componente de medias móviles sería únicamente desde aquí. ¿Sí? Entonces, la fusión de un proceso AR con un proceso MA da un proceso ARMA de orden PQ. P son los rezagos del proceso AR y Q serán los rezagos del proceso de medias móviles. ¿Sí? Entonces, es una simbolización muy sencilla en el sentido de que es algo que ya hemos venido trabajando. En este sentido, el proceso lo voy a poder descomponer entonces de forma muy similar a lo que he venido haciendo siempre, que es descomponer estas cosas como el x de t, que depende de un delta más un a1 de L de x de t, más a2 de L al cuadrado de x de t, más puntitos más AP subíndice P de L a la P de X de T menos P. Todo esto más los componentes de medias móviles, que sería U de T menos B1 de L U de T. Ah, no, bueno, el último ya no es menos P. Perdón, aquí me equivoqué. Este ya no es menos P, sin el menos P. Listo. Entonces, menos B2 de L al cuadrado de U de T, menos puntitos, menos B subíndice Q de L a la Q de U de T. ¿Sí? Entonces voy a factorizar de la misma manera, voy a despejar del otro lado del signo igual todos los componentes de X y voy a dejar del lado derecho únicamente los componentes que son del componente estocástico para llegar a una expresión muy parecida a esto, que me va a dar como X de T menos A1 de L X de T menos A2 de L al cuadrado X de T menos X de T simplemente, más AP L a la P de X de T. Todo eso es igual a delta más U de T menos B1 L U de T menos puntitos menos B subíndice Q L a la Q U de T. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer ahora es simplemente agrupar cada uno de los términos o factorizar simplemente cada uno de los términos utilizando el hecho de que puedo factorizar el operador rezago. Lo que al final me va a quedar es una expresión muy sencilla como esta. Al final lo que va a quedar es una expresión que va a ser 1 menos A1 de L menos A2
de L al cuadrado menos puntitos menos AP de L a la P, que multiplica a X de T, que va a ser igual a delta más 1 menos B1 menos DL, que me faltó B1 DL, menos B1 DL, menos B2 de L al cuadrado, menos puntitos menos BQ de L a la Q, que multiplica a U de T. En estricto sentido, lo que puedo hacer es de forma similar que en el R1 decir que todo esto es un polinomio que depende de L, un polinomio que depende de L. Vamos a acomodar esto aquí. Entonces, todo esto es un polinomio que depende de L, que multiplica a X de T y que va a ser igual a delta más un polinomio beta que depende de L, que multiplica a U de T. Entonces, en este punto también lo que debemos recordar es que hay una serie de condiciones que le pedimos a los procesos para que podamos hacer lo que voy a hacer a continuación. Es decir, a continuación lo que voy a hacer es suponer que hay un polinomio inverso, alfa de L, inverso, que existe, que cuando lo multiplico por alfa de L se vuelve igual a 1. Para que esto sea cierto, lo que yo estoy diciendo es que el procedimiento es estable en el largo plazo, es decir, hay una manera de que puedo encontrar un polinomio inverso. Las condiciones que permiten esto le llamamos condiciones de estabilidad, y lo único que decíamos con esto era que el polinomio característico asociado a este polinomio debería de garantizar que cada una de las raíces del polinomio característico sea un valor absoluto menor a 1. Eso garantizaría que puedo hacer esta expresión. Otra cosa que necesito es, si quisiera, puedo decir que beta de L también tiene un inverso, que cuando lo multiplico por beta de L también es exactamente igual a 1, igual con sus raíces características, que van a ser x y en valor absoluto menor a 1. La diferencia es que estas características que están aquí, lo único que me van a garantizar es una cosa que le denominamos como invertibilidad. ¿Sí? Es decir, que podíamos ir de un procedimiento AR a un proceso MA y generar una serie de condiciones que habíamos concluido en la clase pasada, que era que simplemente que un AR P se puede interpretar como un MA infinito y viceversa, un MAQ se puede interpretar como un AR infinito, simplemente dependiendo de qué lado nos parábamos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Con la idea de los autorregresivos. ¿No? Ok, bien. Entonces, simplemente al final, entonces la solución de largo plazo para una serie de tiempos estará dada por una expresión como la que voy a escribir a continuación. Estará dada por x de t, va a ser igual a delta sobre 1 menos A1 menos puntitos menos AP, más beta de L sobre alfa de L, que multiplica a U de T. Este último término lo podemos descomponer utilizando la descomposición de Wolff en una expresión muchísimo más amigable. Al final vamos a llegar a una expresión muy parecida a la que ya habíamos venido trabajando desde hace un buen rato, que era decir que la serie de tiempo en el largo plazo va a seguir una trayectoria que se va a centrar alrededor de una constante que va a estar dada por esto, que va a ser 1 menos A1 menos puntitos menos AP, alrededor de esta constante, más la suma de todas las innovaciones pasadas, hasta muy atrás en el pasado, de hecho hasta el inicio, hasta infinito, hasta donde esté ubicado este componente, de U, este es U de T, perdón. De un componente U de T menos J. Entonces, de forma similar a lo que habíamos dicho, es que las innovaciones muy en el pasado
tendrán efectos más significativos sobre la trayectoria de largo plazo de la serie. La razón es porque entre más en el pasado estén, los choques o innovaciones dados por U modificarán más la trayectoria porque en principio todas las condiciones iniciales pueden modificar la trayectoria. Entonces lo que vamos a ver muy comúnmente es que innovaciones muy en el pasado modifican en un principio la trayectoria, pero innovaciones muy cercanas al presente no modifican tanto la trayectoria, simplemente porque el ponderador que estamos utilizando para esa trayectoria, que está dado por esta expresión, será muchísimo más chiquito ahora que en el pasado. ¿Sí? ¿Dudas con este planteamiento? No. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Ok, vale. Entonces, simplemente esto es un planteamiento muy sencillo. Ahora, hay maneras de determinar estos coeficientes de descomposición de Wald. Sí, en las notas les pongo el método que se sigue, se les llama como coeficientes indeterminados. Entonces, ustedes pueden establecer los valores de cada una de las constantes, ¿sí? En función de las constantes A1, A2 hasta AP. Esto está en función de esto y ustedes los van a poder determinar con un método que se llama coeficientes indeterminados, que lo expongo con más claridad en las notas. No quisiera abundar más en él porque creo que en realidad es álgebra, pero en estricto sentido simplemente el software ahora lo hace, entonces creo que no tendría mayor sentido que lo conversáramos en este momento. Bien. Ahora, lo que voy a hacer ahora es introducir un nuevo concepto que se llama función de autocorrelación parcial. ¿Sí? Y lo necesito por varias razones, ¿no? La función de autocorrelación parcial es igual, es una función que permite capturar cuánta de la información en un periodo está correlacionada con la variable en otro periodo, con el valor de la misma variable en otro periodo. Eso es lo que nosotros definimos como función de autocorrelación en general, ¿no? Entonces, cuando yo dije función de autocorrelación, hablé de simplemente de una función que lo que hacía era que capturaba cuánto de la información, y de hecho empezamos con la idea de covarianza, y dijimos, ¿cuál es la covarianza de x de t con x de s? ¿No? Y le dimos una expresión que denominamos como gamma de tau, que básicamente donde tau era la diferencia que guardaban t menos s, ¿no? En valor absoluto. Entonces dijimos, toda esta información que está correlacionada de la serie hoy con un momento en el pasado, cuando la dividimos por la varianza, cuando la dividimos por toda la varianza de la serie de tiempo, esta la denominamos como gamma 0. Cuando hacíamos la división de gamma en tau respecto de gamma en 0, decíamos esto es rho de tau. Y decíamos, es toda la información que está normalizada respecto de la varianza y que entonces toma valores desde menos 1 a 1. Entonces podíamos encontrarnos con que la información de hoy podía estar correlacionada negativamente o positivamente con la información pasada, pero estaba en un rango de más menos 1. ¿Sí? Era una lógica muy sencilla, era lo que nosotros en estadística conocemos como la Rho-Sperman, que tiene la misma lógica y básicamente la Rho-Sperman está inspirada, al igual que esta métrica que está aquí, en una diferencia de ángulos, ¿no? En el ángulo entre dos vectores. El vector de la información pasada con el vector de la información actual. El ángulo que forman entre ellos es básicamente el coeficiente de correlación. Cuando tengan tiempo, pues, explórenlo y van a encontrar que esa es la conclusión muy sencilla del coeficiente de correlación. Bien, ahora, yo voy a agregar ahora un nuevo coeficiente que se va a llamar coeficiente de correlación, pero parcial. Entonces, podemos decir que el que acabo de definir aquí arriba es como el coeficiente de correlación total. Ahora quiero agregar uno nuevo que va a ser la correlación parcial. La diferencia entre el de correlación total y el de correlación parcial es que voy a suponer una estructura muy particular de cómo es la ecuación de la serie. Entonces, voy a suponer que la serie se puede descomponer de esta manera. Déjenme ponerlo acá arriba. Voy a suponer que la serie se puede descomponer bajo una expresión muy parecida a esto. Es decir, donde la serie de tiempo hoy se puede descomponer como
la serie que depende de sus periodos pasados, pero por una serie de coeficientes que están aquí. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos coeficientes lo que va a capturar es cuánta de la información del periodo inmediato anterior, por ejemplo, del periodo 1, está correlacionada con la serie, si considero que el modelo asociado a la serie es un autorregresivo de orden K. Entonces, lo que estoy haciendo es aislar, en estricto sentido, únicamente la correlación puntual que está capturada por el momento inmediato anterior, aislando toda la demás información. Noten que esto es ligeramente diferente a hacer un AR1, porque o un ARP en general, porque los AR1 y los ARP en general lo que hacen es que cada uno de los coeficientes capturan toda la información, pero no es una información independiente, sino que es información condicional en que todos los demás, en que hice un autorregresivo de orden P. Lo que estoy haciendo ahora es aislarla, es decir, capturar cuál es la información que está correlacionada en el pasado con la información presente, pero aislando todos los demás ruidos. Si puedo hacer eso, si puedo aislar esa información, voy a construir una función de autocorrelación. Esta función de autocorrelación resulta de resolver una matriz muy sencilla que está dada por esta expresión que voy a poner a continuación. Esta matriz que está aquí, voy a ponerla más abajo, es una matriz que dice, bueno, fíjense, de este lado tengo la autocorrelación total, este es ρ en tau, ¿no? Entonces tengo ρ desde 1 hasta acá. Entonces, la función de autocorrelación total se puede expresar en términos de toda la información. Entonces, por ejemplo, pueden pensarlo como una ecuación. Entonces, ¿cuál es la correlación de la información del periodo inmediato anterior? Es decir, ρ1 depende de qué? De un término constante, que voy a llamarle así, 1, más la información que efectivamente tiene S, más toda la información que tiene correlacionada, pero hasta el periodo K-1. Todo está ajustado por estos coeficientes. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones que tengo aquí, vamos a encontrar cada uno de estos coeficientes. Y cada uno de estos coeficientes lo que hace es aislar la correlación. Lo que estamos haciendo es partir. Es decir, estoy partiendo la autocorrelación total entre sus efectos parciales. Una vez que puedo hacer eso, entonces puedo graficar y comparar las dos gráficas. Puedo comparar la gráfica de la autocorrelación total con la gráfica de la autocorrelación parcial. Para poder hacer un análisis muy sencillo. El análisis básicamente consiste en el siguiente cuadro que voy a poner a continuación. Y que es un análisis que solemos hacer cuando hacemos análisis de funciones de autocorrelación parcial o autocorrelación total. El análisis es el siguiente. Con la función de autocorrelación vamos a determinar el orden Q que vamos a emplear. Entonces, si hay rompimientos de la función de autocorrelación, entonces vamos a meter tantos valores de Q como el rompimiento haya ocurrido. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es una inspección visual. Si la función de autocorrelación tiene un rompimiento en un periodo, entonces vamos a incorporar un media móvil hasta el orden en el cual ocurrió el rompimiento. A su vez, vamos a esperar que la función de autocorrelación parcial no tenga rompimientos. Caso contrario, el orden autorregresivo lo vamos a determinar de esta manera. Vamos a esperar que no haya rompimientos en la función de autocorrelación y vamos a incorporar tantos AR ocurran en la función de autocorrelación parcial. ¿Sí? Muy sencillo, creo, la regla. Espero. ¿Dudas con esta idea? Creo que vale. Ok, vale. Bien, entonces digamos que este cuadrito es como la primera cosa empírica que ustedes van a tomar para determinar. Porque la pregunta que habíamos hecho la clase pasada y que les dije que íbamos a resolver sobre la marcha es, ¿cuál es el orden del autorregresivo y cuál es el orden del medias móviles que debería yo de incorporar en mi modelo? Bueno, la primera aproximación que les va a permitir tomar esa decisión es este cuadro.
¿sí? Este cuadro es básicamente la primera aproximación empírica. Le vamos a dar un poquito más de formalidad y vamos a utilizar otra métrica y para poder decidir cuál es el orden. Pero bueno, lo voy a hacer mediante un procedimiento que se llama criterios de información, ¿sí? Entonces, los criterios de información van a ser una métrica más eficiente que nos va a permitir identificar cuál es el mejor modelo que podemos utilizar. Los criterios de información, todos los criterios de información conocidos, tienen una implicación sobre los residuales. Entonces, lo que hacen los criterios de información es que acumulan toda la información observada en los residuales y crean una métrica. Entonces, podemos decidir entonces cuál es el mejor modelo en función de cuál es el criterio de información que acumula un valor menor, porque en estricto sentido lo que nos está diciendo ese criterio es que entre más chiquito sea, quiere decir que estamos generando menos residuales. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo que podemos emplear? Es aquel que nos da criterios de información más pequeños. Los criterios de información que yo voy a utilizar durante el curso son los que voy a poner a continuación. Entonces, de hecho, los tomo de las notas y voy a utilizar algunos de estos. Son todos dependen de los residuales, en estricto sentido. Entonces, vamos pensando cada uno. El Final Prediction Error es un criterio de información que lo que hace es que acumula todos los residuales. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí es todos los residuales del modelo suponiendo un orden P. Entonces, un ARP, suponiendo un ARP, vamos a acumular o un modelo MAQ, o dependiendo del modelo que utilicemos. De hecho, P va a ser la suma de, P va a ser el orden del autorregresivo o del modelo Q que ocupemos. Entonces vamos a acumular todos los residuales, los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a ajustar por este término. ¿Sí? Entonces, toda esta métrica, si se dan cuenta, depende de los residuales. Entonces, si los residuales son muy grandes, el Final Prediction Error va a ser muy grande. El criterio de Akaike es algo muy similar, con la diferencia de que el criterio de Akaike toma el logaritmo del valor de la suma de los residuales, pero un logaritmo muy particular. Lo que es el criterio de Akaike es que suma los residuales estimados y los promedia. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen aquí es como una especie de aproximación a la varianza, porque suma todos los residuales, los eleva al cuadrado y los divide entre t. Entonces, lo que tenemos es básicamente una aproximación de la varianza, suponiendo que los residuales tienen media cero. Entonces, toma el logaritmo básicamente de la varianza y le agrega un ajuste que está dado por este coeficiente. El criterio de Schwartz hace algo muy parecido al de Akaike, con la diferencia de que ajusta por el logaritmo que está aquí. Entonces, hay una característica que digamos que conjunta a estas dos métricas. El criterio de Akaike siempre les va a dar un valor superior al criterio de Schwartz. Y a su vez, el criterio de Schwartz va a ser menor que el criterio de Hannan y Quinn, que es este último criterio que está. ¿Sí? Ambos criterios, los últimos tres que estoy mencionando, es básicamente toman la varianza estimada, toman el logaritmo de la varianza estimada y ajustan por un coeficiente que está dado por esto. Entonces, el ajuste de este coeficiente es lo que les da la diferencia entre quién es más grande. Entonces, el criterio más grande va a ser Akaike, el que va a seguir es Hannan y Quinn y el último va a ser Schwartz. ¿Sí? Entonces, el criterio de Schwartz siempre va a ser más chiquito que el criterio de Hannan y Quinn y a su vez ese va a ser más pequeño que el criterio de Akaike. Ustedes, cualquiera de estos criterios que utilicen para seleccionar el modelo ARMA que ustedes quieran estimar, es bueno. En realidad, yo no tengo preferencia por ninguno. La literatura suele preferir más el criterio de Akaike respecto de otros criterios. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Por ejemplo, en la forma de las métricas, el Schwartz escogería modelos con mayor parsimonia que con el Akaike y al igual Hanna Quinn, porque está castigando más, ¿no? La desviación, la varianza en los errores. Es que en realidad ninguno de los dos está castigando. Bueno, lo que están castigando son el tamaño de la muestra, ¿no? M, se me olvidó ponerlo, déjame ponerlo así, a ver. M es, no lo puse aquí, pero lo anoto aquí abajo, que sí se me olvidó ponerlo aquí.
M es, vamos a analizarlo con cuidado. M es igual a la suma del orden que les dé el autorregresivo más el orden que les dé el media móvil, más, en su caso, si utilizaron una arima, más 1. ¿Sí? Este último es solamente si modelaron como arima. Si no, es simplemente la suma de P más Q. Entonces, básicamente la diferencia, o lo que castiga más es cuántos órdenes ocupaste, ¿no? Si te das cuenta, este es el castigo principal que hace. No sé si eso responde a tu pregunta, o más bien no la entendí tal vez bien. No, sí, justo que si haces un modelo con AR15, cuando pudiste haber hecho uno con AR2, o sea, el AR2 es más parsimonioso que el AR15, entonces sí habría esa Exacto. diferencia entre los criterios. Sí, claro. Entre más regresores le incluyas, en realidad está castigando más. Es como el R cuadrado. No sé si se acuerdan cuando ustedes hicieron, cuando hicieron análisis de regresión convencional, el R cuadrado tenía un amigo llamado R ajustado. Y el R ajustado lo que hacía era que penalizaba por incluir muchos regresores. Es igual, es algo muy parecido aquí. Lo que va a penalizar aquí es M, va a penalizar por utilizar muchos regresores. ¿Quiénes son los regresores? Los componentes AR y los componentes MA. Si ocupan muchos regresores, entonces el criterio de información va a crecer. Entonces, aquí el juego se trata de encontrar cuál es la mejor combinación PQ que hace que el criterio de Akaike o el de Schwartz o el de Hanan and Quinn es el más pequeño, o el Final Prediction Error. Entonces, vamos a verlo ahorita en la práctica. Escribí un algoritmo muy pequeño para encontrar el mejor modelo y ahorita se los cuento. ¿Sí? ¿Dudas con esto o podemos ir a la práctica? Todo bien, profe. Gracias. Ok, entonces vamos a la práctica entonces. Entonces, por favor, vayan a R y vamos a utilizar hoy la que se llama clase, ahora les digo, clase 9. Entonces voy a utilizar clase 9 y clase 9 trae junto consigo, trae mi función que extrae las raíces del polinomio característico, del AR, del componente AR, de las raíces del polinomio de medias móviles, y también trae una función, la función que hace el gráfico de las raíces de los polinomios característicos, y trae una nueva función que les voy a comentar ahora, que ahorita no vamos a conversar, esta que se llama lab of arima exógena R. Ahorita lo converso ahorita con calma cuando llegue este momento. Entonces, vamos a hacer esta aplicación. Lo que voy a hacer es una arima o una arma PQ. Acuérdense que el componente D, o si quieren ponerle ahí una I también está bien, es únicamente el número de veces que tuvieron que diferenciar la serie. ¿Sí? Entonces, si no diferenciaron ninguna vez la serie, entonces es un arma. Si la diferenciaron al menos una vez, se vuelve una arima. Esa es la lógica. Entonces, voy a utilizar las siguientes librerías: ggplot, dplyr, el lector de XL y una librería de estadísticas descriptivas. Igual defino mi ruta de trabajo, leo los datos que voy a ocupar. Los datos que voy a ocupar son estos. Noten que los datos que ahora básicamente son los mismos que yo traía antes, pero ahora voy a agregar una serie de dummies. Entonces tengo una dummy de septiembre de 2017 que lo que hace es que toma el valor de 1 en septiembre de 2017. Tengo otra dummy que se llama D-N, que lo que hace es que toma el valor de 1 para todos los eneros. Tengo una dummy febrero que toma valores de 1 para los febreros y así sucesivamente para julio o para diciembre. Tengo una dummy de mayo de 2009 y de junio de 2009 que es una dummy puntual. Si quieren abrimos los datos y básicamente lo que tengo es esta cosa. Entonces ahora, ¿para qué tengo una dummy, por ejemplo, que toma los valores de unos? En los eneros o en los febreros o en los julios o en los diciembres. ¿Para qué creen que la incorporo? ¿Cuál sería Para mi eliminar objetivo? estacionalidad. Exactamente. Para capturar efectos estacionales, efectos que ocurren todos los eneros, efectos que ocurren todos los febreros o todos los julios o todos los diciembres. ¿Sí?
Entonces, una forma muy sencilla de hacer un modelo que va a incorporar problemas estacionales. Todas las demás series tratan de capturar un evento muy puntual. Por ejemplo, la de mayo de 2009 es probablemente una caída que observé en mayo de 2009. La de septiembre de 2017 pues es el sismo de 2017. Voy a cerrar mi set de datos. Ahora bien, voy a llamar las funciones, ¿no? Estas funciones ya las conocíamos, ¿no? Que son la función que calcula las raíces de la parte A, la que calcula las raíces de la parte de medios móviles y la que grafica las raíces de los polinomios. Bien, ahora vamos a hacer la conversión de las series de tiempo. Esto ya lo habíamos hecho, era muy sencillo, que era conversión a series de tiempo, de la serie de pasajeros nacional, el logaritmo, la diferencia. Igual, las dummies también las tengo que convertir a serie de tiempo, a pesar de que son solamente dummies, las voy a convertir a serie de tiempo para que el software las interprete como tal. Voy a incorporar todo esto, también la de mayo y la de junio de 2009. Bien. Entonces, voy a hacer ahora una gráfica con los pasajeros en vuelos nacionales de salida. Ahora la hago un poco más grande. Igual, como siempre, voy a graficar las tres series en niveles, en logaritmos y en diferencias. Entonces, bien, si se acuerdan, cuando analizamos esta serie notamos que había como cierta regularidad, ¿no? Notábamos, por ejemplo, que este tipo de crecimientos ocurrían cada vez de forma regular. Entonces, las subidas regularmente pueden estar asociadas a diciembre, las caídas a enero, otra subida puede estar asociada a julio, y la siguiente caída puede estar asociada a, déjenme ver qué fue, bueno, probablemente los eneros y febreros son caídas, y los julios y diciembre son subidas. Y otra serie de mayo de 2009. Bueno, en mayo de 2009 lo incorporo porque aquí hay una caída súbita, que probablemente es esta, que está aquí. Y tiene que ver con la crisis de 2000, que inició en 2008 y que tuvo efectos en México, al menos en 2009. ¿Sí? Que esa es la otra, por eso incorporo otra dummy que tengo aquí, otras dos dummies que incorporo aquí. ¿Sí? También incorporo una dummy del sismo, que en realidad no tuvo efectos, pero creo que en realidad no la utilizo al final del día. Pues bien, una vez graficadas las series, voy a trabajar, como siempre, con la serie en diferencias. La razón es porque es la única que solamente de análisis visual o análisis gráfico puedo percibir que parece ser más estacionaria que todas las demás. Bueno, que las otras dos, ¿no? Entonces voy a modelar primero una arima de orden 1,1. Y voy a decir que es una arima de orden 1,1 porque la serie está en diferencias. No lo voy a imputar aquí, sino que a priori voy a calcular la serie en diferencias y la voy a modelar como un AR, pero en estricto sentido se vuelve una arima. Entonces, guardo el objeto en esta cosa y lo imprimo, ¿no? Entonces, lo que tengo es, de esta manera, acuérdense, incorporo las variables exógenas. Son variables exógenas al modelo. Entonces, voy a incorporar dummies de enero, febrero, julio y diciembre, ¿sí? Lo que tengo aquí es el componente AR es este, el componente MA es este. Entonces, como esto es un AR una arima 1,1, las condiciones de estabilidad y de invertibilidad son muy sencillas. Es que el coeficiente AR debe de ser menor en valor absoluto a 1 y el coeficiente MA también debe de ser en valor absoluto menor a 1. Ambas se cumplen. Entonces, esta estimación o este modelo estimado es estable y es invertible. El intercepto está ubicado en este punto y las dummies que están aquí tomaron estos valores. Ahora, si hacemos la división del coeficiente entre el error estándar, creo que en todos los casos, salvo tal vez febrero, ¿no? Pero en casi todos, sí, en todos los casos nos da un valor mayor a 2. Más o menos eso implicaría que estos coeficientes, con la salvedad de febrero, son estadísticamente significativos. Ahora, ¿cómo se interpretan estos? La vez pasada me lo preguntaron, ¿no? Entonces, esto se interpreta como que en promedio, en enero, los vuelos nacionales de salida decrecen 8% en promedio, siempre, todos los eneros. Y en todos los febreros decrecen 4%. Ahora bien, ¿respecto de qué punto? Respecto del mes inmediato anterior. ¿Por qué? Porque mi serie la diseñé con una diferencia del mes inmediato anterior. Entonces, todas estas estadísticas son tasas de crecimiento, pero respecto del mes inmediato anterior.
Entonces, en promedio todos los julios suben 15% y todos los diciembres suben 6%. ¿Respecto de quién? Del mes inmediato anterior. ¿Sí? ¿Dudas con esta interpretación? Profe, ¿no hubiera sido mejor hacerlo con respecto al febrero del año anterior? O sea, comparar febrero con febrero. Sí, sí, depende del cuál hubiera sido tu objetivo de análisis, ¿no? Por ejemplo, si tu objetivo de análisis hubiera sido precisamente modelar una serie en diferencias, pero diferencias anuales, eso probablemente hubiera sido mejor. Ahora el tema es que si hacemos una serie de diferencias anuales, yo no estoy tan seguro que conforme un procedimiento de diferencias muy parecido al que tengo en esta gráfica de aquí abajo. Me parece que eso ya no hubiera sido tan estacionario. Eso es lo que me dice mi experiencia con estas series. Pero ciertamente, o sea, depende del criterio, más bien del criterio depende del analista, ¿no? O sea, depende de lo que tú quieras analizar. Si lo que quieres analizar son crecimientos anuales, entonces sí te hubiera pedido a lo mejor estimar esto como un modelo ARIMA, pero la diferencia hubiera sido respecto de los meses del año inmediato anterior equivalentes, ¿no? Gracias, profe. Vale, ok. Entonces, bien, una vez hechas las gráficas, entonces vamos a ver los residuales, cómo se ven. Los residuales de esto se ven de esta manera. Parecieran estacionarios, ¿no? Parecieran. Tienen un problema. Si ustedes son un poco cuidadosos con el análisis de estas series, se podrán dar cuenta que tiene un comportamiento así. Como que bajó y subió y volvió a bajar. Como que los residuales se ven así, como una especie de serie senoidal, o sea, como en el sentido del seno y el coseno, de ese estilo. Entonces, cuando se enfrentan a series de ese estilo, es muy probablemente que lo que tienen son modelos con autocorrelación, ¿sí? Entonces, no pueden decir que no existe autocorrelación en sus modelos. Es muy probable que eso sea así. ¿Cómo lo eliminamos de ese tipo de problemas? Lo eliminamos de dos maneras. La forma más sencilla es incorporar más regresores. ¿Cuáles regresores? Autorregresivos y medias móviles. Por ejemplo, esta especie de signo de crecimiento así como oscilatorio, yo creo que lo puede eliminar el incorporar componentes de medias móviles, porque precisamente lo que hace el media móvil es suavizar los errores. Y entonces, como suaviza los errores, lo que va a hacer es aplanar esta especie de como crecimiento oscilatorio. ¿Vale? Entonces vamos ahorita a ampliar el modelo. Bien. Ahora, voy a graficar ahora las raíces de los polinomios asociados. Entonces tengo primero las raíces. Primero, la primera raíz pues era esa raíz, la segunda, como había mencionado, ambas raíces estaban en la parte real, porque simplemente es una raíz, caen dentro de los círculos unitarios, ¿no? Es algo que ya habíamos discutido justo cuando conversamos los coeficientes. Ahora, bien, vamos a ver entonces las gráficas de autocorrelación. Entonces, las gráficas de autocorrelación, entonces primero voy a hacer la función de autocorrelación total, que es esta, pero lo voy a incorporar juntas las dos. Entonces, primero voy a tener la función de autocorrelación, luego de autocorrelación parcial y voy a cerrar. Entonces, lo que dice mi cuadrito que había yo conversado hace un momento, en lo que se resume es en dos cosas, ¿no? Entonces, yo puedo incorporar componentes de medias móviles si observo rompimientos en la función de autocorrelación. Entonces, la primera es la función de autocorrelación. Entonces, si observo rompimientos, voy a incorporar componentes de medias móviles. Entonces, sí observo rompimientos. Y los rompimientos los observo aquí, estaba en 1 y luego cayó a negativos. Entonces, del periodo 0 al periodo 1 y 2, cayó a negativos. Y luego del periodo 4 subió a los valores positivos y luego cayó a valores negativos. Entonces, si observo este comportamiento así oscilatorio, en la función de autocorrelación total, o la función de autocorrelación en simples términos, quiere decir que debo de incorporar componentes de medias móviles en mi modelo ARIMA. Por otro lado, si observo rompimientos en la función de autocorrelación parcial, como es este caso, debo de incorporar componentes autorregresivos en mi modelo ARIMA.
¿sí? Si por otro lado, si no observo rompimientos de la función de autocorrelación, es decir, si observaron una cosa así que solo cayera, entonces esto sería solamente un componente autorregresivo. De forma similar, si en la función de autocorrelación parcial solo observo una cosa que cae así o que hace esto, entonces no tendría que incorporar componentes más que los de medias móviles. Bien, ¿dudas con este análisis gráfico? ¿No? Ok. Profe, entonces en los rompimientos en la de autocorrelación, total tienen que incorporarse medios móviles, o sea, pero en el otro entonces son los más procesos app, pero, o sea, tiene que ver, o sea, ¿por qué sería la interpretación tal cual de esa forma? En unos sí y en otros no, y en ciertos patrones. Ah, ya, porque la interpretación es más o menos sutil. Por ejemplo, en el caso de la función de autocorrelación, cuando analizamos la función de autocorrelación, de hecho, si se acuerdan, déjenme hacerlo para una función muy particular. Déjenme copiar el código que está aquí. Y vamos a hacerlo para una función muy, muy particular. Lo voy a hacer para la serie de logaritmos. Entonces solamente le voy a quitar la D. Entonces, lo voy a poner de hecho más largo. Vamos a ponerle más rezago. Vamos a ponerle tal vez, ¿qué será? Tal vez unos 20 rezagos. Entonces, por ejemplo, esta serie, la del logaritmo de los pasajeros, se ve de esta manera. No tiene rompimientos. Entonces, si te das cuenta, lo único que me está diciendo esta serie es que en realidad la información que afecta el comportamiento futuro de la serie simplemente es la información pasada. Y eso lo pudiste haber visto incluso desde cuando graficamos las series juntas, desde este punto. Cuando graficamos las series juntas, si ustedes lo analizan con detenimiento, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, ¿qué factores influyen que la serie haya llegado a este valor que está aquí? Ah, bueno, solamente la información pasada. Entonces, los componentes autorregresivos son los relevantes. Cuando uno analiza una serie de este estilo, ¿qué implicaciones tiene para el pasado que la serie haya tomado este valor? Bueno, depende de muchos factores. Depende del valor pasado y de un componente de medias móviles. Entonces, al final del día, lo que sucede cuando tú haces una función de autocorrelación y una función de autocorrelación parcial, lo que estás haciendo es tratar de incorporar o de identificar si las series se comportan como estas cosas, así, o se comportan como estas cosas. Si se comportan como la serie verde, quiere decir que lo que más le importa es el pasado. Por ejemplo, cuando tú analizas el PIB, ¿qué determina el PIB del siguiente año? Probablemente el PIB de hoy, porque es una serie que crece constantemente, o que va creciendo, o que trae una trayectoria de tendencia creciente. Si tú analizas, por ejemplo, una serie de rendimientos de una acción, no te queda claro que la información relevante para los rendimientos de la acción sea necesariamente la información pasada. ¿Por qué? Porque la autocorrelación hacia el pasado no es algo que vaya creciendo. A eso me refiero. Por eso los rompimientos. Entonces, si hay rompimientos en la función de autocorrelación parcial y en la función de autocorrelación, quiere decir que los componentes asociados cambian de uno y de otro. No sé si con eso respondo un poquitito a la pregunta que tenía. Claro, gracias. Vale. Okay. Me voy ahora a mi función que se llama log, esta función que está aquí, lag of arima, que básicamente es una función que determina el número de rezagos óptimos de la arima, considerando incluso variables exógenas. Por eso se llama así. Entonces, me voy a ir a esa función, está aquí. Esta función lo que necesita es esto. Necesita que le demos un valor Pmax, que lo que hace es que le voy a decir cuál es el valor máximo de los componentes autorregresivos que quiero evaluar. ¿Cuál es el valor máximo de los componentes de medias móviles que quiero evaluar? La serie, las series exógenas
bueno, un identificador de si voy a incorporar exógenas o no, y las variables exógenas, básicamente. Entonces, el indicador es 0 y 1, simplemente, 0 y 1. Entonces, aquí va a ir 0 y 1. Bien, entonces, si ustedes no incorporan series exógenas, va a ser esta rutina. Si sí incorporan series exógenas, va a ser esta otra rutina. En estricto sentido, las dos rutinas son lo mismo, nada más la diferencia es cómo estima. Voy a analizar únicamente este caso de aquí abajo. Lo que hago con esta función es un proceso iterativo. Voy a hacer tantos modelos como combinaciones de rezagos de componentes autorregresivos y de medias móviles le haya dado. Por ejemplo, si yo quiero evaluar cuál es el mejor modelo posible en un modelo, en todas las posibles combinaciones que existen de considerar 3 rezagos autorregresivos y 3 rezagos de medias móviles, voy a utilizar esta rutina y lo que va a hacer es va a evaluar 9 modelos, porque va a evaluar, supone un autorregresivo de orden 0 y un media móvil de orden 1. Déjenme ponerlo en un esquema para que sea más claro. Déjenme cambiar de pantalla. ¿Qué es lo que hace mi función? Déjenme ilustrarlo aquí. Entonces, lo que hace mi función que determina el número de rezagos óptimos es lo siguiente. Entonces, yo le voy a decir un valor Pmax. Por ejemplo, voy a decirle que sea 3. Y le voy a decir un Qmax. Y imagínense que es 3. Entonces, lo que hace mi rutina es algo muy sencillo. Es decir, bueno, entonces lo que tú quieres evaluar es cuál es el mejor modelo de entre todos los posibles que existen entre los que son ARMA, de un 3-3, de un ARMA que tenga orden 3-2, de uno que tenga un orden 3-1, de uno que tenga un orden 3-0, de uno que tenga un orden 1-3, de uno que tenga un orden 2-3 y de uno que tenga un orden 0-3. ¿Y me falta alguna combinación? No. Sí, me faltan más combinaciones. Me falta uno que sea un 2-1, me falta uno que sea el 2-0, me falta el que sea el 1-2, me falta quién más, el 0-2, me falta el 0-1, el 1-0, ¿quién más me falta? El 2-2. El 2-2 y el 1-1, ¿no? Sí, ¿no? Creo. Sí. Sí, sí. Creo que son todos los posibles. Entonces, todos estos posibles son modelos que existen en un rango considerando un valor Pmax de 3 y un Qmax de 3. Entonces, lo que hace mi algoritmo es evalúa todos estos modelos y me dice cuál de todos estos modelos genera un criterio de Achaike menor. ¿Sí? Es básicamente lo que hace mi rutina. Entonces, me voy a regresar al R. ¿Sí? ¿Dudas con lo que hace la rutina? Pues, digo, si ustedes siguen el código, espero, si lo desmenuzan un poquito, espero les quede más claro. Pero en general eso es lo que hace esta rutina. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llamar esa rutina. Y ya tengo una nueva función que está aquí. Y voy a evaluar. Entonces, fíjense, voy a empezar con algo complicado. Va a ser pesado para la máquina, de hecho. Entonces, digo, depende del procesador que tengan, pero se puede tardar a veces. Pues lo primero que voy a hacer es, le voy a decir, quiero que evalúe un máximo de rezagos en el AR6 y en el medias móviles de 6. Quiero que utilices como variable modelada la diferencia de los pasajeros en vuelos nacionales. Sí quiero que consideres variables exógenas y quiero que utilices como variables exógenas las dummies de enero, febrero y julio. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar. Y en teoría se debe tardar un ratito. Porque evalúa todos los casos, entonces evalúa todos los posibles.
De hecho, todos estos warnings que me da aquí es porque hubo ciertos modelos para los cuales la función de verosimilitud asociada no era convergente. Entonces me dijo, hubo algunos casos en los cuales no pude encontrar la función de verosimilitud, no lo pude resolver, pero bueno, hizo algunos, ¿no? Y para los que pudo, me lo calculó aquí. Entonces noten esto. Entonces la combinación 1-1, este es el criterio de Akaike que encontró. La combinación 1-2, así se fue con todas las combinaciones. Y en la columna óptimo me marca con un 1 cuál es el mejor modelo que encontró. Y según esto, el mejor modelo que encontró es un modelo ARMA 4-6. Es decir, 4 rezagos en el componente AR y 6 rezagos en el componente de medias móviles. Y eso me generó este criterio de Akaike, que es el menor de entre todos los criterios de Akaike que están aquí. ¿Sí? ¿Dudas con qué hace esta cosa? No, profe. Vale. Ahora, ¿qué pasa si no le quiero meter variables exógenas? Ah, bueno, también lo puedo modelar. Voy a utilizar la misma función, pero ahora le voy a decir que no hay exógenas. De hecho, ya no necesitaba esta, ¿no? Si no hay exógenas, pero se lo voy a dejar ahí. Si no hay exógenas, igual se va a echar un rato. Bueno, fueron menos casos en los que no pude encontrar la función de verosimilitud, pero en ese caso me dijo que el mejor modelo es el 6-6. Eso es grave, en realidad. Porque si el mejor modelo fue el 6-6, la intuición lo que me diría es que posiblemente, si yo hubiera incrementado el orden del autorregresivo y hubiera incrementado el orden del medias móviles, a lo mejor pudo haber existido un mejor modelo que fuera superior en orden AR y en orden MA. Entonces a lo mejor pudo haber habido un 6-7, un 7-7, algún modelo de orden superior que era mejor. Eso es posible. Entonces cuando les pase, en el caso de la rutina que yo les estoy compartiendo, cuando les pase esto, que el mejor es el último modelo, incrementen el número de rezagos máximos porque a lo mejor el máximo en realidad está en un orden mayor. Entonces, bien. Yo lo voy a dejar ahí y de hecho voy a utilizar el modelo con operadores exógenos y voy a utilizar el primero que me salió que fue un 4-6. Entonces voy a estimar una ARIMA de orden 4-6 con estas variables exógenas con el método de máxima verosimilitud. Bueno, y resulta ser que ese tiene un problema. Este probablemente no es uno que en el cual el algoritmo de maximización o de optimización no es convergente. Entonces, probablemente no debería yo de ocupar este. Entonces, en esos casos, lo que tengo que hacer es irme a mi tabla y buscar tal vez alguno mejor, el que le siga de este. En realidad, yo creo que el que le sigue de este, tal vez es este, el último, probablemente. Pero bueno, para propósitos ilustrativos no lo voy a modificar y voy a suponer que esto no pasó. Pero bueno, ustedes cuando hagan un ejercicio sí consideren este tipo de warning. Y voy a seguir trabajando con este modelo, aunque sé que tuvo un problema de convergencia en la función de verosimilitud. Bien, estimo. Este es el modelo que estimé, fue un 4-6. Los coeficientes son, entonces hay 4 coeficientes A y hay 6 coeficientes de medias móviles. Entonces, el intercepto es este y los efectos de las dummies son estos. El Akaike es este, ya lo habíamos encontrado. Podemos graficar los residuales. Y noten que los residuales, una vez que los grafico, me encuentro con que tienen este problema. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué pasó aquí? La crisis del 2008. La crisis de 2008, que en el caso del sector aeronáutico se manifestó hasta mayo de 2009. Entonces voy a remodelar, voy a volver a estimar mi modelo. Le voy a preguntar a la función que calcula el número de rezagos óptimos. Igual le voy a decir un modelo de 6-6 máximo. Pero ahora quiero que en las exógenas incluyas estas dos dummies, que no había incluido anteriormente.
Bueno, se va a tardar un ratito porque tiene más variables ahora. Bueno, depende de sus máquinas, pero en teoría se echa como unos 30 segundos, casi siempre. Y me dice que el modelo es el 4.6. Pareciera ser que ese es el mejor hasta ahora. Probablemente el 6.4 también sea bueno. Pero bueno, podemos explorar este ahorita. El 4.6. Entonces, me voy aquí. Voy a modelar un 4.6, incluyendo estas dummies adicionales. Ese no tiene un problema de convergencia. Estuvo bien. Este es el modelo, el ARMA completito. Esta es la gráfica de los residuales. Ya sin el choque, ¿no? Pero aún así tiene este problema medio raro, ¿no? De ser un poco seinodal, muy al principio de la serie. Entre 2000 y 2009 tiene comportamientos atípicos. Probablemente tiene que ver con que en 2001 hubo una crisis y probablemente ese es el efecto. Y la crisis de 2009 es lo que hace estos choques como medio, que hacen que la serie sea como un comportamiento de seno y coseno. Y noten cómo después de 2010 se vuelve bastante estable. Se vuelve más estacionario, de hecho, al final. Ya dado este modelo, lo que voy a hacer es estimar las raíces del polinomio característico. Las voy a graficar, de hecho. Tengo las 4 raíces de ese polinomio característico y tengo las últimas, las 6 raíces del polinomio del medias móviles. Ya. Todas las raíces quedaron dentro del círculo unitario, muy cerca de la orilla, muy cerca. De hecho, esta función que les doy, que determina las raíces del polinomio característico, tiene la propiedad de que si se salen del círculo unitario les va a pintar el punto en rojo. No nos pasó aquí, pero si se hubiera salido del círculo unitario les hubiera puesto el punto en rojo. Este estuvo muy cercano de salirse, pero muy, muy cerca. Pero bueno, no se salió, probablemente está en el límite. Bien, ¿dudas con esto? Profe, por ejemplo, la media móvil 4 tiene 1.31, o sea, eso no es un problema que sea mayor a 1. No, porque en realidad el que no te preocupa el coeficiente asociado al que está aquí. La única restricción habíamos dicho era que la suma de todos estos fuera menor a 1. Entonces, si sumas, vamos a hacerlo de hecho, toda esta suma, ¿no? Entonces, la única restricción es esta, ¿no? Que la suma de este y el último. Vamos a ver si lo hace así. Bueno, aquí me falta un más. Aquí me falta un más. Bueno, es menor a 1, la suma. Esa es la única restricción. Pero acuérdate que el coeficiente, no importa este coeficiente que sale aquí, aquí tú puede haber salido coeficiente muy alto, no importa. Lo que te tiene que importar es que las raíces del polinomio característico asociado estén dentro del círculo unitario, que es este caso que está aquí, que estoy graficando aquí. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, nada más cuidado. Una cosa son las raíces del polinomio característico y otra cosa son los coeficientes. En los coeficientes, la única restricción que tenemos es que sumen un valor menor a 1. ¿Alguno de ustedes piensa por qué debería ser menor a 1? ¿Se les ocurre por qué? A 1, a 1, no en valor absoluto, a 1. ¿Por qué los coeficientes del medias móviles deberían sumar menos que 1? ¿Alguno de ustedes se les ocurre alguna razón por qué? Bueno, la razón es muy sencilla, de hecho. Es porque todas las innovaciones, estamos suponiendo que la suma de las innovaciones son menos que proporcional que el valor de la última innovación. Por eso debe de ser menor a 1. Es decir, sumas todas las innovaciones, pero el efecto total de la suma de las innovaciones es menos que proporcional. Entonces, si fuera más que 1, sería un proceso explosivo. La trayectoria no sería convergente en el largo plazo. Explotaría y el proceso seguiría una trayectoria divergente. Es básicamente, esa es la razón. Es una razón, creo que intuitiva de alguna manera.
¿vale? Profe, por ejemplo, si en la función que se creó de escoge el modelo